Es que ellos comienzan siempre nuestro programa del día lunes con su enclave poética. Así que ya vamos a darle la bienvenida. Pepa, bienvenida, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Pepa? Muy buenas noches, Leonor. Bien hallada. Ay, bien hallados somos en este camino del Señor y que además nos ofrece esa posibilidad de entonarnos con el universo, con la gente, con gente que ha existido, con maravillosos poetas y con gente actual. El día de hoy, Pepa, tienes, bueno, poesía muy joven, ¿verdad? Hay por ahí, me parece, no sé si me estoy equivocando, ¿eh? Dentro de los envíos que teníamos de hace, porque hace una Sí, semana no pudimos estar con es verdad. ustedes, y hablaré de ese tema luego, pues teníamos a... bueno, todo preparado y se ha quedado para poderlo aprovechar esta noche, Pepa. Claro que sí, claro que sí. Un Pues poeta. un saludo Sí, a todos los que nos escuchan gracias. y muy buenas noches, como siempre, en mi nombre y en el de Luis Pablo Núñez. Y bueno, pues vamos adelante con esos poemas que efectivamente se quedaron ahí. Bueno, hay muchos temas, Sí, pero los poetas son más bien, son contemporáneos, sí, del siglo XX. Cuando tú has vale, dicho vale. Es que poesía yo, joven. sí, no, es que yo llegué a pensar, no llegué a escuchar el envío, pero ya veo que me he equivocado. Pensé que me estabas hablando de un nuevo, de alguien que habías invitado y que había enviado su poesía, ¿no? Como no sería nada fuera de lo normal también, ¿no? Tener algún No, claro, invitado. Así que sí, bueno, sí, lo entonces ahora tendremos. entiendo, es el poeta adolescente, claro. Sí, Y Eloy Sánchez Rosillo, ¿verdad? sí, Eh, Eloy Sánchez Rosillo, efectivamente. vale, pues. Eh, es un poeta, él es, bueno, un poeta y también profesor Bien. de literatura de la Universidad de Murcia. Si quieres, pues vamos directamente a una reseña sobre Eloy Sánchez Rosillo y ponemos su poema de entrada. Muy interesante de Eloy Sánchez Rosillo, que yo animo a que quien lo escuche y le guste entre también en su página personal, porque él hace unas reflexiones sobre qué son los poetas o quiénes son los poetas, ¿no? Y fíjate, hay algo que me ha llamado la atención y dice, poeta es alguien que al mirar ve y que al escuchar oye. Y dice también que hace falta una capacidad de contemplación verdadera, ¿no? El poeta es aquel que trata de comprender el mundo que le rodea y comprenderse a sí mismo. De manera que la poesía pasa por el poeta y luego cada uno la impregna de su sello personal, ¿no? Pero siempre está esa capacidad, ¿no? De ver de otra manera y luego saber transmitir, lo que lo hemos comentado en varios programas, ¿no? De manera que él lo tiene eso muy claro y es una delicia pues leer cómo él entiende, ¿no? Que lo que es la figura del poeta. Y claro, y hace un poema que es el poeta adolescente, y si quieres pues vamos a escucharlo directamente, está recitado por Luis Pablo y como siempre musicado por mí, y luego podemos hacer otro pequeñito Gracias, comentario. Pepa, y por entendernos que estamos hoy abreviando en el tiempo, y el tiempo, Sí, claro, es eso, ¿no? Bueno, pues nos vamos al retrato del poeta adolescente Eloy Sánchez Rosillo y obviamente recitado por nuestro poeta de la noche, Luis Pablo Núñez, y musicado por Pepa Rull. Escuchemos. Eloy Sánchez Rosillo. Retrato del poeta adolescente. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuántas cosas que has vivido olvidaste? Pero aún puedes, si miras hacia atrás, ver a lo lejos a aquel muchacho apenas parecido al hombre que ahora eres. En la tarde de un antiguo verano, estás sentado debajo de la acacia que hace poco cantaste en otros versos. Deja el libro que en las manos tenía y mira el campo mientras piensa o sueña. Después abre un cuaderno y escribe allí un poema que tú ya no recuerdas.
qué bello. Pepa Rull, nuestro Luis Pablo Núñez se ha consagrado como poeta, como voz de poesía. Sí. Yo estoy alucinando con ustedes, ¿eh? Todos me tienen a mí alucinando. Es cierto que tiene una voz muy bonita y además muy Y tú adecuada. también. Es Bueno, que bueno, todos nuestros colaboradores, tengo que decirles que yo los he animado a hacer esto de la radio y a sí, enviar y a evocar poesía para ustedes, de otros, de ellos mismos. Y me voy sorprendiendo de ver cómo es el caso de Luis Claro, porque una cosa es escribir y otra cosa es recitar recitar, o leer, declamar, en sí, sí, fin, ¿no? sí, sí, Es efectivamente. increíble, increíble. Es verdad, y yo igual, ¿eh? Yo la verdad que sabes que mi trayectoria es otra. Hombre, es verdad que a veces he Tú eres cantado, muy pero polifacética, bueno, vea, pero música, nunca. Estás poesía. creando escuela, Leonor, estás creando ¿Qué? ¿Yo escuela. qué? Me están haciendo a mí Ya, ya aprender. No puede ser, pero bueno, me parece increíble. La verdad que hay que aprender. Día con día, justamente es eso, ¿no? Digo, de una manera grata, que a mí me sorprende porque me encanta. O sea, no es porque antes lo hayan hecho mal, de ninguna manera, siempre bien, pero van superando este tema de Claro, una sí, manera sí, increíble, sí, poco a maravillosa. poco, es verdad. El afán de superación. Pues mira, este poema, efectivamente, es una imagen muy bonita que es el poeta viéndose a sí mismo cuando era joven, ¿no? Y va diciendo pues Sí, cómo contempla la naturaleza, cómo el hecho, o sea, la poesía nace en el poeta, viene con él, ¿no? Viene con él. Y seguro que ese adolescente, porque ya tiene capacidad, ¿no? Para reflexionar, para interpretar el mundo y para escribir, pero dice algo muy bonito desde mi punto de vista que va asociado a su filosofía de cómo es, a ver, de qué es el poeta, ¿no? Y dice, el poema que ya no recuerda, porque él de joven ha escrito un poema y lo ha lanzado al mundo y ya está, su labor es transmitir también, crear y transmitir, ¿no? Y a veces pues ni siquiera puede recordar lo que ha hecho, pero es bonito ver cómo se mira a sí mismo y sobre todo esa línea, ¿no? de continuidad y de que el poeta nace, no, a lo mejor también se hace, pero desde luego yo creo que los grandes poetas nacen con ese don, ¿no? Con ese talento, y ya es cuestión de ponerlo en funcionamiento y según su entorno, según su vida, en fin. Pero bueno, entonces eso me pareció, lo eligió Luis, como elige muchos poemas, algunos los elijo yo, pero la mayoría los elige él, y siempre tiene ese toque original y bonito, ¿no? Y dan la clave. Bueno, pues este sería el primer poema, y el segundo también habla, en este caso son unos versos, no es un poema completo, de Luis Cernuda. Bueno, sobre Cernuda ya hemos hecho varias reseñas, ¿no? efectivamente. Recordar que es un poeta sevillano, pero que realmente, y bueno, pertenece a la generación del 27, pero no vamos a extendernos. Pero hay unos versos que a mí, esto sí lo elegí yo, me llamaron la atención. Es muy cortito porque te digo, no es un poema completo, pero habla de la lengua y habla del exilio, ¿no? Entonces, si te parece, vamos a escucharlo también y después pues hacemos una pequeña reflexión. Perfecto. Vamos a escuchar esta poesía de Luis Cernuda recitado y musicado por Pepa Rull. Escuchemos. De Luis Cernuda, versos escritos en el exilio, 1960. No he cambiado de tierra, porque no es posible a quien su lengua une hasta la muerte al menester de poesía. La poesía habla en nosotros la misma lengua con que hablaron antes y mucho antes que nacer nosotros las gentes en que hallara raíz nuestra existencia. Siempre la poesía nos deja pensando, ¿no? Y analizando. Pepa, te escuchamos. Sí, nos deja pensando, pero la poesía nos toca el alma. El poeta va al alma, ¿no?
Y es una pena que en la sociedad actual no tengamos más poesía. Y de nuevo, es agradecer tu programa, tu espacio y que nos des lugar en él a todos los que colaboramos contigo y hacemos poesía. Bueno, hacemos, o mejor dicho, bueno, Luis Pablo hace, pero quiero decir los que, y otros colaboradores tuyos, ¿no? También hacen, en fin, poner la poesía a disposición de la gente, ¿no? Entonces, la poesía es algo tan importante porque es tan profunda y nos ayuda a reconstruirnos, nos ayuda a redirigirnos como seres humanos desde lo profundo, ¿no? De manera que esto yo lo veo así. Y en este caso concreto de estos versos, fíjate que llega algo que también está relacionado con el pueblo sefardí, que también siempre nos gusta comentar, ¿no? Sobre el pueblo judío, español, portugués, sefardí. Nos encanta escuchar. Claro, es esa situación histórica a la que se vieron abocados, ¿no? Que también otros pueblos pasan y han pasado por ello, ¿eh? No solamente es exclusivo, ¿no? Pero nosotros conocemos más este pueblo, ¿no? Entonces, el pueblo sefardí es la lengua, lo que dice Cernuda, que él tuvo que exiliarse por otros motivos, ¿no? Pero dice, yo no he cambiado de tierra porque sigo haciendo poesía en la misma lengua que hablaron mis antepasados y los antepasados de estos, ¿no? De nuevo, vamos a decir, atemporalidad de la poesía, tanto en lo que escribes como en la lengua en la cual lo escribes, ¿no? Y la lengua sefardí, y digo, Luis Cernuda, no está directamente relacionado con la cuestión sefardí, pero es que la lengua sefardí es eso, es la patria que tuvieron que han guardado, ¿no? Una gran parte de entrañable sefarad, entrañable. ¿No? Es la lengua la que no han olvidado, la que han conservado, la que han amado. Esa lengua ha hecho que ellos, de alguna manera, no hayan cambiado de tierra. Estos versos de Cernuda son realmente impresionantes, porque está transmitiendo en muy pocas palabras lo que todo un pueblo, y más de un pueblo, llevan consigo cuando tienen que salir de su tierra, ¿no? Y no nos aferramos a través de esa lengua de nuestros antepasados. Entonces, me pareció muy bello y por eso lo quise compartir también hoy. ¡Qué maravilla! Pepa Rull, Luis Pablo Núñez en clave poética, y nosotros simplemente agradecerte como cada lunes, mi querida Pepa, el poder tener esa complicidad de amigos, de alumnos vuestros, y por qué no, animaros también a ustedes, a quien me esté escuchando, a escribir sus sentimientos más internos. Claro que sí. ¿No? Claro también. Sí, claro y por sí. qué no, para ello primero escuchar poesía y escuchar a los poetas, verlos, como ellos, como bien lo ha dicho Pepa, ¿no? Ellos saben ver y escuchar. Pepa Rull. Será hasta la próxima semana, como siempre. Hoy se nos ha ido el tiempo volando, te agradezco. Ha sido todo un poquito atípico, pero no pasa nada. Lo importante es que hemos podido hacer, por lo menos transmitir y compartir los poemas y hablar contigo, aunque sea un poquito, que siempre es un placer. Y bueno, pues como siempre, en nombre de Luis Pablo Núñez, de mi nombre, de Enclave Poética, pues muchísimas gracias a todos, a los que nos escuchan, a ti, a Fórmula Radio Castellón. Y bueno, pues hasta el próximo lunes, claro que sí. Hasta el próximo lunes, mi querida Pepa Rull. Y la verdad es que ahora se nos va el tiempo. Hoy no hay música de por medio. Estamos